Pues hombre, comienzo con que volvemos a los miércoles de la construcción industrializada de la mano de Alejandro López. Alejandro López, director técnico de Andece, conocido, amigo de esta casa, profesor del curso de técnico especialista en construcción industrializada. En este webinar vamos a hablar del marco reglamentario de construcción sostenible y adaptación de los elementos prefabricados de hormigón. Tema importante, tema a tener en cuenta. Nosotros desde estos webinars y desde el curso y desde las acciones que tomamos y en las que generamos desde el colegio, mantenemos un afán didáctico de enseñar, de compartir conocimiento y sobre todo de objetividad. Objetividad en el sentido de dar voz a los sistemas constructivos para que sea la persona el técnico, el que forme su propio criterio. Y en ese sentido, nuestro último webinar fue sobre la madera, este va sobre el hormigón, después tendremos pues, sobre el acero, sobre los materiales que tengamos que hacer. Y sobre todo es eso, generar uno su propio criterio. Y más allá de modas, más allá de lo que pueda estar en ese momento el mensaje predominante, el tener la mayor cantidad posible de información, poderse uno formar y a partir de ahí pues tomar uno sus decisiones. En ese sentido, fundamental un webinar como el de hoy. Y bueno, Alejandro, agradecerte sobre todo que estés aquí con nosotros, con la ola de calor, lo bien que se está por ahí por la piscina y esos sitios. Y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta también, que son estos componentes prefabricados de hormigón, y nos vamos a poder formar y aprender acerca de este marco reglamentario de construcción sostenible. Gracias de nuevo, Alejandro. Pues nada, gracias a ti, Juan Carlos, y por extensión al colegio, por abrirnos esta puerta nuevamente y bueno, tratar un poco de dar nuestra visión, aunque hoy voy a intentar tratar de abrirlo a lo que responde al título que hemos fijado en la presentación de hoy, que es Marco Reglamentario de Construcción Sostenible. Entiendo que se me escucha perfectamente, se ve la pantalla. Perfecto, se escucha, se te ve, fantástico. Vale, bueno, la presentación yo calculo que pueda durar unos 3/4 de hora, 50 minutos, y entiendo que al final, pues cualquier pregunta trataré de contestarla, ¿no? Como hacéis habitualmente. Hoy me toca a mí ser el que lleve la batuta, otros días estoy al otro lado, porque como bien apuntas, tratáis de siempre, y yo creo que lo estáis logrando de una manera magnífica, dar cabida, ser objetivos, y aquí esto es un ecosistema que cada vez afortunadamente va creciendo, que es el de la construcción industrializada, donde distintos sistemas, distintos materiales pueden convivir perfectamente. Y bueno, yo voy a hablar de lo que sé, lógicamente, pero voy a intentar enmarcarlo en esta corriente que hay hacia las inevitable y necesaria sostenibilización de la construcción. Por ponerlo un poco en contexto, al recordar que dentro del curso de técnico especialista en construcción industrializada, este tema ya se trata. ¿Qué ha sucedido? Que en la clase que me tocó impartir hace 2 o 3 semanas, pues nos vimos tan apurados que dijimos, mira, lo abrimos a todo interesado y tenemos un poco más de tiempo para entrar un poco más en detalle. Entonces, la primera parte ya estaba abordada. De hecho, ya en un webinar, quiero recordar, a principios de este curso académico lo tratamos con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, y yo creo que con la presentación de hoy vamos a lograr que quede pues todo debidamente abordado. Vamos a centrarnos en la parte de sostenibilidad. Bueno, el guión que aquí aparece en la segunda parte, eficiencia energética, economía circular, compra pública verde, etcétera, voy a ir un poco a tratar de desbozarlo. Y en los próximos minutos, aquellos que pues, quizás sean un poco más profanos en la materia y esto de la sostenibilidad, aunque ya a nadie se le escapa qué es, pero desconozca o no tenga un conocimiento tan profundo en qué medida esto nos va un poco marcando los siguientes pasos que tiene que ir dando la reglamentación técnica. Bueno, por poner un poco así en una visión rápida el marco reglamentario que tenemos, y ya digo, intentando particularizarlo
para ejemplificarlo de alguna manera, ¿qué nos aborda los fabricantes de elementos prefabricados de hormigón? Bueno, por un lado, en España tenemos el Código Técnico de la Edificación, que como sabrán, se desarrollan una serie de documentos básicos, cada uno de ellos se centra en una de las exigencias que tienen que cumplir los edificios, véase la seguridad en caso de incendio, la salubridad, la protección frente al ruido, ahorro de energía, etcétera. En el caso de las estructuras de hormigón, pues tenemos la EHE y por ahí ya va asomando de manera además global a nivel europeo, porque aproximadamente el 90% de las normas que nos acaban derivando vienen aguas arriba, vienen de la Unión Europea. Bueno, pues ahí están los eurocódigos estructurales. Luego, en nuestro caso, pues tenemos también normas de producto. Muchos de los productos, o la mayor parte de ellos, están sujetos al marcado CE obligatorio. Bueno, pliegos, etcétera. Esto haciendo un rápido vistazo. Y esto de la sostenibilidad empieza a aparecer, o al menos hasta ahora ha quedado un poco diluido en otras exigencias, pero empieza a tomar fuerza y carácter. Bueno, ¿qué es esto de la sostenibilidad? No deja de ser, sin entrar en una definición más general, trabajar de una manera razonable, haciendo un uso responsable de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y esto no solamente se circunscribe a la construcción, sino a casi cualquier actividad, incluso a nivel individual, pues tenemos nuestro grado de exigencia en cuanto a ser pues, respetuosos con lo que tenemos a nuestro alcance, con los recursos, con la gestión del agua, con la no generación de recursos, etcétera. Y esto ya desde hace años viene pues marcando empezando de manera global, nos empieza a marcar un poco los siguientes pasos que tenemos que ir dando como sociedad. El último gran salto, el último gran paso que se ha dado a nivel global ha sido la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015, que bueno, son 17 hitos o 17 distintos ejes que se tienen que ir un poco plasmando, pero vamos a ir un poco concentrándolo a lo que a nosotros nos ocupa, que es la construcción. Evidentemente, la construcción, por el impacto que tiene pues es muy intensiva en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, a consumos de agua, a uso del suelo, a generación de residuos, es muy intensiva. Y esto pues, hace que uno de los grandes focos de interés en toda esta transformación, en toda esta evolución, hacer las cosas de una manera mucho más responsable, más sostenible, pues la construcción tenga bastante que decir. Y luego también hay que apuntar que la construcción, esto ya es un apunte mío muy personal, casi en lugar de pasar de una construcción a una construcción sostenible, debemos de pasar de una construcción que ha sido, en la mayoría de los casos, insostenible a una construcción mucho más eficiente, mucho más racional, mucho más respetuosa con los recursos que tiene a su alcance. Y para ello pues hay que ir dando pasos. No me voy a centrar en esos datos que ponen, yo creo que muy de manifiesto el enorme impacto que tiene. Y para ir todavía más concentrando la atención, me encanta utilizar esta reseña, que además apareció en plena pandemia, que fue una época, bueno, en la época del confinamiento, que fue una época, yo creo que un aluvión de blogs, de artículos técnicos. Hicimos como un parón entonces para reflexionar de cómo estábamos haciendo las cosas. Y en el caso de la construcción, este hilo me gustó mucho porque de alguna manera unificaba las grandes corrientes que se está viendo sometida ahora mismo la construcción. Por destacar, por un lado, la parte de la sostenibilidad, que quede dispersa en distintos ejes, la digitalización, la formación. Evidentemente, si queremos seguir avanzando, tenemos que ir enriqueciéndonos, tenemos que ir recapacitando, o sea, tenemos que ir aprendiendo o incluso desaprendiendo cómo hacíamos las cosas antes mal y cómo tenemos que hacerlas bien. Pero sobre todo, lo que más me gusta de todo este conjunto, según el autor, de aspectos, era que el único camino para ser más eficaces, porque la sostenibilidad no pasa de ser, de una manera resumida, ser eficientes, ser eficaces, es industrializando la construcción. Y a partir de ahí han ido apareciendo multitud de artículos, de estudios que analizan las mejoras que esto no te viene de manera inmediata, hay que hacerlo de una manera evidentemente muy bien pensada y racional, no simplemente por el hecho de industrializar ya tienes una mejora automática, pero de manera un poco global se ve que la manera de
contribuir a reducir esos grandes impactos es a través de la industrialización. Bueno, pues esto de alguna manera, como todo, la normativa, la reglamentación que nos viene impuesta, va de alguna manera recogiendo el avance del conocimiento, de la experiencia que se va acumulando en las distintas leyes, normas, etcétera, que luego tenemos nosotros que cumplir. Por hacer también un vistazo, echar la vista atrás, en el caso, yo represento a una industria de fabricantes de productos de construcción en la cual el marco general reglamentario es el Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que está en vigor desde el año 2013, se aprobó 2 años antes, y previamente, en el año 89, se había aprobado una directiva, pero por primera vez ya viene mencionado de manera directa el concepto sostenible, en este caso utilización sostenible. Y sin entrar en detalle, voy a ir un poco anticipando algunos aspectos que de alguna manera definen qué es esto de la sostenibilidad en cuanto a las obras y a los productos de construcción que las van a conformar. La reutilización, la reciclabilidad, la durabilidad o el uso, hacer un uso racional. Esto, bueno, era un primer paso y esto había que ir un poco plasmándolo. Debo decir también que este nuevo requisito básico, ven aquí que aparece el 7, se sumaba a otros 6 que había anteriormente, que son los que vienen definidos en el Código Técnico de la Edificación, que son pues, los que citaba al principio, de la protección frente al ruido, la protección frente al fuego, la eficiencia energética, etcétera. Pero de alguna manera, caracterizaba o daba un paso más al respecto. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, la sostenibilidad, yo creo que un primer matiz importante que hay que destacar al respecto es que no es un todo, no sé, algo puede ser, o sea, hay aspectos que se pueden cualificar o calificar de manera directa, es o no es, pero una construcción no se puede decir de manera rotunda es o no es sostenible. Puede tener un mayor o un menor grado de sostenibilidad, y para que tenga un mayor grado de sostenibilidad tiene que cumplir o tratar de cumplir una cantidad inmensa de aspectos que van a quedar muy influenciados. En el caso de la construcción, pues si estamos hablando de un edificio, la eficiencia energética, por ejemplo, será muy importante. En cambio, si estamos hablando de un puente, la eficiencia energética no va a tener mucho sentido. Pero en cualquiera de los casos, la sostenibilidad, que tiene un fuerte componente medioambiental, no debe de quedar disociado, no debemos de dejar al margen que tiene también unas implicaciones desde el punto de vista económico, es decir, una construcción, por muy respetuosa que sea frente al medio ambiente, si luego nos cuesta 10 veces más, pues difícilmente sea sostenible, ni siquiera se llevaría a cabo. Y sobre todo la parte social, la dimensión social, las consecuencias sociales que tiene la construcción. Al final, yo creo que en líneas generales hemos acabado olvidando que los edificios, las infraestructuras, las hacemos personas para personas, y ahí tenemos que tener en cuenta que hay que cumplir con una serie de exigencias. Con lo cual, me gustaría primero poner de manifiesto que toda esta reglamentación, todo este cambio, esta adaptación que está habiendo hacia a un mayor grado de sostenibilidad, se apoya en una infinidad de aspectos o características que vamos a ir viendo ahora, y voy a ir agrupando en las que a mi juicio son las más importantes. En el caso de los edificios, casi siempre, por no diferenciarlo o por no particularizarlo, en el caso de las infraestructuras, que también habría que decirlo, pero vamos a concentrar sobre todo la atención en un edificio. Un edificio, bueno, ¿cómo puede ser más sostenible? Para ponerlo un poco en contexto, pues que consuma el menor número de recursos posibles, que tenga las menos emisiones para poder funcionar, es decir, un edificio que sea ineficiente energéticamente difícilmente se pueda considerar que tenga cierto grado de sostenibilidad, las emisiones de los elementos que lo componen, que tenga unos costes razonables de inversión, es decir, un edificio que luego me va a incurrir en unos gastos tremendos para poder funcionar o que va a requerir grandes tareas de mantenimiento, pues tampoco se podría considerar sostenible, o que implique ciertos riesgos para los inquilinos, para los usuarios, o que suframos el ruido ambiente, etcétera. Por eso, como decía al principio, la sostenibilidad ya quedaba dispersa en una serie de exigencias
que, aunque no lo calificaran de manera directa, ya quedaban de alguna manera contempladas. Bueno, hecho esta breve introducción al respecto, vamos a ir un poco marcando las principales políticas reglamentarias que, como digo, en la mayoría de los casos nos vienen impuestas desde Europa, aunque luego como Estado miembro que es España, pues normalmente las traslada a su propio cuerpo reglamentario, pero por encima de todo hay que destacar, y esto es algo que cada vez va apareciendo más en los medios, es que en el año 2050 hay un hito inevitable, que es que alcancemos la neutralidad climática en Europa. ¿Qué significa esto? Que cualquier actividad, o en la suma, el balance total de todas las actividades que tengamos como sociedad, en las cuales, pues como ven aquí, los edificios, las industrias, la generación y transporte de energía eléctrica, todo, la suma de todo, el balance final sea cero. Y esto obliga a que cada sector ya desde hace tiempo se haya tenido que poner manos a la obra y empiece a dar pasos, porque para llegar a ese hito en el año 2050, pues hay que ir dando pasos, y esto no es algo que se consiga de un día para otro, ni se consiga tampoco tomando una sola o aplicando una sola medida. Todo va a ayudar a ello. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en un punto de partida y tenemos que ir dando pasos al respecto. Y esto además viene muy bien con la reciente publicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha sido publicada pues hace unas pocas semanas, y en particular, en el caso, es una ley muy general, pero en el caso de la contribución de los materiales de construcción, como ven ahí, se resume a un pequeño apartado en el artículo 8 que indica que los materiales de construcción tendrán la menor huella de carbono posible. Bueno, esto leído así, bajo mi punto de vista, y aquí permítame un poco que dé mi opinión, tratando de no olvidar la objetividad que se presupone, pero no deja, o puede parecer que tiene las mejores intenciones posibles, pero olvida que podemos tener, y ahora lo veremos con algún ejemplo, materiales de un impacto ambiental muy bajo, pero que luego acaba incurriendo dentro de lo que es el edificio o la infraestructura en unos mayores consumos, con lo cual la intención inicial que se tenía apostando por materiales con una baja huella ambiental, pues se acaba perdiendo haciendo el balance final. Se ha olvidado de analizar o de centrar todo lo que sería el ciclo de vida de cualquier activo, sea un edificio, sea una infraestructura. Y esto un poco lo hilo con estos apuntes. Es otro matiz que yo creo que es inevitable abordar, tampoco pretendo abrir ningún debate, pero estamos yo creo que en una época también muy influenciada por las redes sociales, porque hay un trasiego constante de información, a veces de desinformación, y en el caso de los materiales de construcción no somos ajenos a ello. Hay mucho debate en las redes y, bueno, hay materiales que han conseguido casi atribuirse la exclusividad de la sostenibilidad, o bien atacando a otros, indicando de manera casi exclusiva que no lo consiguen. Esto, bajo mi punto de vista, no es razonable ni mínimamente presentable. Yo ya digo, no quiero tampoco abrir debates al respecto, porque esto daría casi para un foro, para un congreso, el ver de qué manera. Bajo mi punto de vista, lo que hay que saber es cómo hacer un uso responsable, hacer un uso adecuado de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Habrá materiales o habrá combinaciones que nos puedan ayudar, en la medida que sepamos trabajar y procesar con ellos, a obtener el mayor grado de sostenibilidad. Pero igual que la industrialización indicaba antes que por sí sola no te va a dar directamente unas mejoras, a no ser que tú trabajes, desarrolles, tecnifiques y hagas pues un diseño adecuado al contexto y a las circunstancias en las que están. Por ejemplo, la industria cementera. Esto es algo, nosotros como grandes consumidores de cemento, para hacer el hormigón, pues para que os hagáis una idea, el 15% por término medio de la composición del hormigón que nosotros utilizamos es cemento,
y a nosotros nos viene heredada una carga ambiental importante que viene del cemento, bueno, la industria cementera es consciente plenamente de dónde está y ya lleva muchos años haciendo grandes esfuerzos, grandes inversiones para ir reduciendo su huella ambiental, e igual que sucede con el alcance de la neutralidad climática en el año 2050, pues ya tiene una hoja de ruta marcada para llegar a cumplir con ese hito de tener cementos con nulos en carbono. Bueno, pues esto está debidamente probado y se están llevando a cabo numerosas investigaciones para conseguirlo. Y esto es un poco un anticipo de lo que la normativa, acabamos de ver la ley de cambio climático y transición energética, pero ya presuponemos cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a ir dando en este sentido. También aspectos que otras tecnologías que van ahí asomando y que cada vez van aplicándose y demandándose más, como puede ser el caso de los elementos activados de manera fotocatalítica. ¿Qué es esto de la fotocatálisis? Bueno, pues añadiendo una sustancia, un catalizador, en este caso el más utilizado es óxido de titanio, a distintos materiales. En el caso que yo conozco mejor, lógicamente, que es el prefabricado de hormigón, acaba siendo una adición más, una sustancia más que se añade a la mezcla para fabricar el hormigón, es seguramente en la cual, en el tipo de material que tiene luego una mejor respuesta. Esto consiste en una reacción química muy similar a la fotosíntesis de las plantas, que lo que conseguimos de esta manera es reducir en parte las emisiones o los agentes contaminantes exteriores. El más importante son los óxidos de nitrógeno. Seguramente sepan que a los que estamos en Madrid sobre todo, los niveles que tenemos de restricciones cuando hay grandes episodios de contaminación quedan condicionados a la concentración de NOx que hay en el exterior, que sobre todo procede de los vehículos, de las calderas antiguas, etcétera, y bueno, pues el disponer de materiales que de alguna manera mitiguen esa actividad exterior, pues la propia, no la reglamentación en este caso, pero ya vemos ayuntamientos, el caso de Madrid lo va a incorporar próximamente en la revisión del pliego, en la cual he estado colaborando, y ya hace años, de hecho, el Ayuntamiento de Barcelona lo introdujo en sus pliegos municipales y se está ya utilizando. No solamente que tenga actividades contaminantes, sino también pueda aportar una mejora desde el punto de vista de que son materiales que pueden incluso autolimpiarse. Con el agua de lluvia, pues cuando llueve, acaba eliminando la suciedad que se va generando, esas reacciones químicas que quedan en forma de sustancia pegada al elemento, y gracias al agua de la lluvia se acaba yendo. O sea, además tiene un componente estético. Bueno, pues la propia administración, en este caso administraciones locales, lo empieza a demandar porque son tecnologías que ya están debidamente probadas. Otro aspecto, esto es inevitable, no se puede considerar una construcción sostenible si no es durable. Si tenemos luego que incurrir en grandes reformas o en grandes intervenciones, bien porque o falla la fachada, porque hay un problema en la estructura, cualquier circunstancia, pues difícilmente se puede considerar una construcción como sostenible. Nosotros como sector entiendo, o creo que está así pues ampliamente aceptado, uno de los aspectos diferenciadores que tenemos frente especialmente a la construcción más tradicional, que es la mayor durabilidad. Pongo aquí un ejemplo de un estudio además hecho en Suecia, que es un país, como se puede imaginar, con gran masa forestal, con lo cual allí no hay aparentemente problemas de escasez de suministro de madera, pero un estudio que se hizo allí encargado por parte de la administración, una administración regional, y bueno, asumía que en el caso del prefabricado de hormigón, en un edificio que además se acabó construyendo, las intervenciones esperadas a 100 años vista iban a ser 0. Es decir, no iba a haber impactos diferidos en el tiempo debido a reformas, adaptaciones, a cambios por elementos que hay que reponer o hay que reforzar, etcétera. Y eso también tiene otras dos variantes, que es el coste, o sea, la variante económica de la sostenibilidad, y la parte social, que no incurrimos en molestias para los usuarios. Esto yo creo que es algo fácilmente de ponernos en imaginarnos. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Bueno, dicho estudio además hacía un análisis comparativo y llegaba a una conclusión muy clara, que al final no había grandes diferencias en cuanto a los impactos ambientales que tenía el edificio
se hiciera mediante un mayor componente con madera o un mayor componente con hormigón in situ o con un mayor grado de elementos prefabricados de hormigón. La conclusión de todo este estudio y el matiz que quiero un poco subrayar al respecto es que al final, a la hora de hacer cualquier ejercicio de comparación entre unos materiales y otros, es inevitable, y así debe hacerse, un análisis siempre completo a final de vida. Si únicamente nos centramos en los impactos que pueda haber en la fabricación o en la construcción con los materiales, pues las conclusiones puede que acaben siendo equivocadas, porque luego lo que realmente hay que medir es los impactos que va a acabar teniendo el activo, ya sea un edificio, una infraestructura, durante todo su ciclo de vida. Y ahí en muchas ocasiones ha quedado demostrado que las cuentas acaban cambiando, con lo cual el mensaje que intento un poco transmitir es que la reglamentación, en el caso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, únicamente se ha centrado en la parte de oprimar elementos con bajo impacto ambiental inicial y se ha olvidado de abordar todo el ciclo de vida. Pongo aquí ejemplos un poco que revelan que creo que es algo que cada vez se va asentando, se va aceptando más. El boom que está habiendo con las casas prefabricadas, que bueno, una de las grandes ventajas, o bajo mi punto de vista, uno de los mensajes que está ayudando también a potenciar un crecimiento además exponencial de la demanda por este tipo de construcciones, a viviendas unifamiliares, es los nulos residuos. Aparte de la rapidez, de los costes que quedan mucho más ajustados, pues es la nula generación de residuos, los impactos o los residuos que de otra manera se realizarían. Pongo aquí, por ejemplo, también el mantenimiento. Si yo me compro una casa, lo que seguramente quiera es que tenga el menor mantenimiento posible. Bueno, pues también ahí es algo que hay que hacer valer. Otro elemento también que ya quedaba contemplado en la reglamentación es la eficiencia energética. Pero la eficiencia energética, especialmente en el caso de los edificios, es casi diría, está en el germen, en el núcleo de cualquier construcción sostenible. No se puede considerar bajo ningún concepto un edificio sostenible o que tenga un gran grado de sostenibilidad si es ineficiente energéticamente. Si tengo puentes térmicos, si tengo unas pérdidas de energía elevadísimas, no se puede considerar sostenible. Bueno, pues en este sentido se llevan dando pasos y además han sido los que hasta ahora han casi monopolizado todos los avances en cuanto a la reglamentación. En el caso del Código Técnico de la Edificación, que ya se viene... ha sido además el documento básico de ahorro de energía el que más cambios ha experimentado desde su primera versión en el año 2006, ha ido dando pasos tremendos, y en el caso de los elementos industrializados tienen bastante importancia. Esta imagen que pongo aquí yo creo que es bastante reveladora de dónde estamos ya. La nueva versión de finales de 2019, pero que entró en vigor en septiembre de 2020, prácticamente ya obliga a que en cualquier lugar de España, cualquier zona climática, aquí por ejemplo, para que se vea perfectamente, en el caso de Madrid, que estamos en una zona climática D, ya cualquier edificio, cualquier vivienda unifamiliar que se proyecte y se construya a partir de ahora va a tener que ser clase A. Clase A significa un edificio de consumo de energía casi nulo. Esto quiere decir que la poca demanda de energía, las pocas necesidades que tengamos para climatizarlo, para refrigerarlo, calefactarlo, etcétera, procedan de fuentes de energía renovable y en la medida de lo posible que estén dentro del propio edificio para que no haya pérdidas por transporte. Es decir, hemos llegado ya a un punto de una exigencia en este sentido elevadísima. Mi perspectiva o mis estimaciones a futuro es que en este caso en la eficiencia energética se ha ido avanzando de manera bastante profunda en los últimos 15 años, y en el futuro ya los pasos ya no van a ser tan, o sea, ya no va a haber saltos tan elevados. Estamos ya en un punto que ya el objetivo será a llegar a edificios de consumo de energía nulo, o incluso que tengamos un excedente de energía que podamos aprovechar para otros usos, pero eso tardaremos en verlo. Pero hemos llegado ya a este punto. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ya la propia administración, pongo aquí un ejemplo de la Junta de Andalucía de hace unos meses, que convencida
de la vinculación que hay en tanto a industrializar la construcción y los consumos de energía que puede tener un edificio, pues sabe que el único camino, casi diría el camino inevitable para lograr esos objetivos que ya nos vienen derivados en el caso nuestro del Código Técnico de la Edificación, es a través de la industrialización, hacer sistemas constructivos más tecnificados, más controlados, con puentes térmicos, o sea, todo mucho más controlado que lo que la construcción tradicional, que es sumamente dependiente de la mano de obra que tengamos disponible en el lugar de ejecución, pues las incertidumbres son máximas. Pues ya la propia administración, en este caso una administración regional, ya está apostando por ello. Nosotros como sector ya hace años que venimos dando pasos al respecto, porque es algo que el resto de agentes nos van demandando. La incorporación, antes el aislamiento se adhería pues al trasdosado o al panel que ponemos por el exterior, pero ahora ya cada vez más va integrado dentro del panel. Un panel sándwich, en este caso, con el espesor de aislamiento térmico que corresponda, y ya en un único elemento pues estamos consiguiendo envolvente exterior, aislamiento térmico y trasdosado interior. Bueno, pues son soluciones con un alto grado de industrialización. Si nos vamos, por ejemplo, a los forjados, tenemos también la posibilidad de contribuir de alguna manera a alcanzar, porque ya decía al principio, ¿no? Para conseguir cualquiera de estos aspectos que cada vez son más exigentes, en líneas generales, con una sola medida, muy difícilmente vayamos a lograrlo. Al final van a tener que ser una combinación. Y ahí va a estar un poco el secreto, el truco, y para ello hay que conocer y hay que formarse constantemente para saber un poco combinar y aplicar ciertas medidas que me ayuden a conseguir lo que ya la reglamentación me está exigiendo. En el caso de la eficiencia energética, bueno, pues nosotros podemos, gracias primero al material hormigón, que tiene una alta masa térmica, el contribuir a retardar y atenuar las diferencias de flujo de la energía del exterior al interior, del interior al exterior del edificio. Ahora en verano, por ejemplo, se puede ver. El más claro ejemplo pueden ser las casas antiguas de piedra, de grandes muros, que fuera estamos a una temperatura 35 o 40 grados y el interior puede llegar a estar fresco. Bueno, salvando las distancias, el hormigón es el material, como piedra artificial que es, que más se le acerca, pero no solo con ello. Se lleva años estudiando en distintos proyectos para aumentar e incrementar esta capacidad con distintas tecnologías. Aquí, bueno, pues ven, esto es una placa alveolar que se utiliza normalmente en forjados, y esto es un proyecto que participamos con varias entidades, el Instituto Eduardo Torroja, Universidad de Sevilla y la Universidad de Lleida, en la cual se introducían bueno, esto es como un encapsulado, que era un material de cambio de fase, y conseguíamos unos ahorros de consumos de energía extraordinarios. Son soluciones que todavía hoy no están explotadas comercialmente, pero ya están ahí a disponibilidad de quien quiera hacerlo, y bueno, yo confío que vaya un poco abriéndose la mentalidad y se vayan utilizando. El Passive House, que yo creo que más o menos todos conocerán en qué está basado, pues también ya considera la masa térmica en cuanto a la contribución que tiene desde el punto de vista de la eficiencia energética global de los edificios. Pasos que vamos dando. Otro de los grandes elementos o factores que están marcando toda esta transición o esta adaptación reglamentaria a que tenga mayor componente sostenible es la economía circular. Esto es algo totalmente transversal que afecta casi a cualquier actividad que se lleve a cabo. En el caso de la construcción, como veíamos al principio, pues también tiene una enorme importancia, especialmente porque la construcción tradicional ha sido ineficiente, ha sido muy consumidora de recursos y muy generadora de residuos, y hasta no hace muchos años pues era algo que se ha venido tolerando perfectamente. Casi no quiero poner imágenes, pero rápidamente podrán hacerse a la idea de la diferencia que hay si ven una obra hecha de manera industrializada, con un alto grado de industrialización, frente a una que se haga totalmente por medios tradicionales, hecha in situ en cuanto a generación de residuos. Pues eso está ahí. Bueno, ejemplos, esto todo cada vez que contamos con mayor información, con más datos, más estudios, pues están ahí al respecto. Y nosotros, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto?
como industria que hace productos en fábrica, en un entorno mucho más tecnificado, mucho más controlado, con procesos perfectamente controlados, normalizados, con mayor rigor, de tal forma que cualquier elemento pequeño o grande que se lleve a la obra tenga ya su lugar, su ocupación, no se hace con vistas a que se genere un excedente, se genere un residuo, pues también podemos asimismo el reutilizar o reciclar el poco excedente que tenemos. Aquí nosotros tenemos datos propios que hemos obtenido en las fábricas. Se tiene un excedente de un 2-3% de residuos de hormigón, residuos que se pueden reciclar, se pueden procesar, triturar los restos de hormigón y generar áridos reciclados que se puedan reincorporar a un nuevo proceso productivo, con lo cual somos capaces de tener un balance final nulo. Y luego además somos capaces, el hormigón al final, para quien no lo conozca tanto, no deja de ser una combinación en la cual te da una flexibilidad, una libertad tremenda, siempre y cuando cumplas con unas determinadas prestaciones, para combinar y jugar distintas materias primas. En este sentido, pues pongo aquí ejemplos de algunas de nuestras empresas asociadas que sobre todo han participado en proyectos de investigación. Siempre hay una universidad detrás, un centro tecnológico, que están incorporando restos procedentes de otras industrias. Por poner un ejemplo, de aquí arriba a la izquierda, de restos de neumáticos que se reciclaban, se procesaban, se trituraban y se creaba como una especie de áridos de caucho que se incorporaban a las barreras que se colocan en los márgenes de las carreteras por seguridad, para de alguna manera minimizar las consecuencias de una salida del vehículo de la carretera. Bueno, esto además añade dos ventajas. Una, que estamos eliminando un residuo. Desde el punto de vista ambiental es algo evidentemente muy positivo, pero es que luego además estos elementos que necesitan no ser paredes, no puede ser una pared totalmente rígida porque las consecuencias del impacto serían seguramente fatales, se necesita tener cierto grado de amortiguamiento, cierto grado de flexibilidad en lo que es el elemento barrera, y el hecho de utilizar elementos con ese grado de flexibilidad a la hora de absorber la energía de los impactos, pues favorecía. Es decir, teníamos esas dos ventajas: por un lado la eliminación de un residuo y por otro que conseguíamos aumentar la capacidad o las prestaciones de dicho elemento. Y como esto, pues están trabajando en un montón de líneas de investigación que van muy alineadas con lo que la propia reglamentación ya nos va marcando. Bueno, ejemplos también es, yo creo que uno de los elementos ahora que más estamos trabajando en Andece, que es la economía circular. Y si tienen ocasión e interés, bueno, en nuestro blog estamos un poco abordando y viendo la manera en que debemos de proceder. Certificaciones, esto me parece muy interesante porque yo creo que cada vez lo vamos a ir viendo más. Ayer mismo veía a un conocido fabricante de aislamientos térmicos que había conseguido, creo que era la categoría plata, del certificado Cradle to Cradle. Cradle to Cradle es una certificación que además es aplicable a un montón de bienes de consumo, de productos, que evalúa distintas categorías, son las que vienen ahí mencionadas, y lo que persigue al final es que cualquier producto, cualquier bien de consumo, garanticemos en origen que va a tener una segunda vida. Es decir, que los elementos como lo diseñemos o con los que fabriquemos, aseguremos que cuando termine su vida útil, su fase de operación, aseguremos que luego se van a poder reincorporar de una manera eficiente, de una manera económica, a un nuevo ciclo productivo. Es decir, que el excedente final sea cero, es decir, de la cuna a la cuna. Estemos cumpliendo con esa circularidad que nos viene ya cada vez más impuesta por otras reglamentaciones. Y todo esto, pues como digo, van apareciendo normas, leyes, los pliegos de contratación pública ecológica, que cada vez yo creo que va a ser más importante. En España están sobre todo o vienen respaldados por las administraciones autonómicas. Este en particular lo pongo de ejemplo, que salió publicado hace aproximadamente un año, de la Comunidad Valenciana. Trabajamos en él y conseguimos introducir este párrafo que fue admitido
porque directamente no hubo casi nada que discutir, quedaba directamente asumido que el utilizar sistemas constructivos industrializados es la mejor manera de garantizar todos aquellos requisitos, especialmente en el capítulo medioambiental, de menor generación de residuos, elementos además potencialmente reutilizables, con mayor grado de reciclabilidad al final de su vida útil. Bueno, pues son pasos que se van a ir dando y que de alguna manera deberían de ir teniendo luego reflejo en el mercado y en la demanda. Otro aspecto importante, y este ya viene marcando bastante los pasos desde hace años, que son los sistemas de certificación de la sostenibilidad. Esto yo creo que todos ustedes los conocerán, o al menos les sonará en mayor o menor medida. Los dos más extendidos a nivel internacional son LEED y BREEAM, uno de origen americano, norteamericano, y el otro de origen británico. Pongo también el resto de GNB, que cada vez va apareciendo más. En España entró hace muy poco tiempo el HQE, de origen francés. Bueno, distintos sistemas, EWEL, que está centrado sobre todo en la parte más social de los edificios. Bueno, al final todos estos sistemas de certificación que tienen un carácter voluntario, pero que de alguna manera también están influenciando en los siguientes pasos que va a ir dando la reglamentación que emana de bien o de la Unión Europea o a nivel más estatal o autonómico o local, como veíamos en los apartados anteriores. Bueno, pues cada vez va estando más presente. De hecho, hace poco, bueno, en mi caso, he estado haciendo una ronda de entrevistas con los distintos certificadores que tenemos en España de cada uno de estos sellos, y todos me dicen lo mismo, que en el último año y medio, 2 años, incluso con pandemia por medio, ha habido un crecimiento extraordinario de edificios, especialmente edificios que se están certificando conforme a estos sistemas, porque al final tienen unos retornos, unas ventajas que quedan perfectamente demostradas. Para el que no lo conozca, el funcionamiento de estos sistemas de certificación todos son muy similares, se componen de una serie de categorías consideradas como sostenibles, como pueden ser la gestión del agua, la gestión del suelo, la gestión de los materiales, el transporte, etcétera, la salud, el confort. A cada uno de ellos le concede un grado de importancia, una calificación, un peso, y luego de cada una de estas categorías se derivan una serie de requisitos. En la medida de que estos requisitos se cumplan, se van sumando, se van alcanzando puntos que al final se suman, y en función de la suma del cómputo total de puntos, pues se logra una determinada calificación. Ahí pongo los ejemplos de LEED y BREEAM como están establecidos. En el caso de los materiales de construcción, que tienen pues una importancia relativa, aproximadamente el 12-13% en estos sistemas, en los dos principales, bueno, pues se derivan una serie de exigencias que se pueden cumplir en mayor o en menor medida o en ninguna. Si quieres ser competitivo, nosotros como fabricantes de productos de construcción, y aspirar a suministrar a edificios o infraestructuras que se certifiquen conforme a estos sistemas, pues no te queda otra que ir cumpliendo con algunos de estos aspectos. Como ven aquí, bueno, los he un poco dividido. El tema del reciclaje lo acabamos de ver, el que sean locales apuesta mucho porque es evidente que a mayor distancia desde el origen, desde la fábrica hasta la obra, pues eso al final repercute en unos impactos ambientales, la durabilidad que la acabamos de ver, el efecto isla de calor, pero todo esto, al final, la mejor manera de demostrarlo es midiéndolo, a través de lo que se llaman declaraciones ambientales de producto. Para el que no lo conozca, voy a intentar un poco de manera muy resumida explicar qué es, en base también a normas. En el caso nuestro, pues hay una norma aprobada en el año 2018, fue de hecho la segunda detrás de la madera, establece todo lo que es el procedimiento para medir una serie de impactos ambientales. El primero de ellos son las emisiones de CO2, que son además las que marcan muchas de las políticas, como veíamos al principio. Se evalúa pues una serie de datos que nosotros como fabricantes de productos de construcción debemos de aportar. En nuestro caso como asociación, que además representa una parte importante de la industria española de los fabricantes de productos de construcción, en los cuales pues, hay una diversidad de productos muy amplia, podemos ir desde un adoquín, utilizar una acera, hasta una viga para un puente, con lo cual la diferencia es obvia.
Pues lo que hicimos fue tratar de hacer un análisis conjunto dividiendo por una serie de categorías, en este caso en 6 categorías, en estructuras, cerramientos, pavimentos, etcétera, y sacar unos datos medios, unas declaraciones ambientales medias de los impactos que como sector teníamos en aquel momento. Para llegar a ello, bueno, pues se enviaba unos cuestionarios a los fabricantes, participaron, contribuyeron con la información aquellos que quisieron hacerlo, se pedía consumos de materias primas, consumos de energía, generación de residuos, distancia de los proveedores de las materias primas a la fábrica, y con toda esa información la consultora ambiental con la que trabajamos en este caso pues obtuvo unas declaraciones ambientales de producto. Pongo aquí pues una de las tablas que, como ven aquí, da una serie de datos, una serie de valores que cada vez yo creo que van a ir siendo más habituales. De hecho, el propio reglamento de productos de construcción que citaba anteriormente es el primer la primera gran norma o primer marco reglamentario que lo aborda, el hecho de que los productos de construcción dispongan de esta información, aunque todavía hoy cabe decir que no está suficientemente generalizada. Bueno, esta información, pues, por de alguna manera ejemplificarlo, esta misma mañana un fabricante asociado nuestro me llamaba y me preguntaba a ver cómo, bueno, que cada vez se le pedía más esta información, pero se le pedía sin entrar en más detalle, o sea, quieren una declaración ambiental de producto, sean los datos mejores o peores. Digo, hombre, esta información ya de ponerte a llevarla a cabo, pues que te sirva de punto de partida, saber dónde está, medirte, y a partir de ahí que sirva de estímulo para ir tomando medidas que te ayuden a ir mejorando estos datos finales. Bueno, pues esto lo hicimos en el año 2018 y estamos ya trabajando en ello. Es una información que en nuestro caso, pues creo que ya somos suficientemente conocedores por todo el trabajo que hemos hecho. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta, de una aplicación informática para que los fabricantes directamente puedan introducir esos datos que por entonces se les pedían a través de cuestionarios, directamente los introduzcan y les den automáticamente esas declaraciones ambientales de producto con esos resultados. Pero ya digo, siempre con el ánimo de que esa información sirva para estímulo para mejorar, no únicamente que se les pida una declaración ambiental de producto y la envíen. Esto, pues ya digo, no es que sea algo incipiente, pero todavía creo que está poco extendido para darle, o sea, para saber un poco interpretar los datos, y son muy pocos productos de construcción que dispongan de ello, que es casi, bueno, esto daría para otro miércoles de la industrialización más adelante. Y en cuanto a los sistemas de certificación, volviendo un poco la vista atrás, es importante incidir que muy recientemente, bueno, la Comisión Europea, viendo la gran diversidad de sistemas que había, cada uno pues con sus propios criterios, con sus propios factores de ponderación, pues quiso coger un poco el timón de toda esta evaluación y ha desarrollado su propio esquema de certificación, para lo cual ha estado monitorizando durante 2 años más de 100 edificios por toda Europa. En España creo que eran 6 edificios que se han monitorizado y han desarrollado una herramienta que, como ven aquí, son distintas categorías, en particular 6, y además aborda las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Se mete, por ejemplo, en el tema del ciclo de vida, el uso eficiente del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, el hacer los edificios más saludables, más confortables, la resiliencia, que los edificios al final, en caso de grandes episodios, pues como vimos por ejemplo aquí en la zona centro de España con Filomena, que sean capaces de aguantar ante grandes impactos imprevistos, y luego el tema económico, que todo al final sea justificado o optimizarse desde el punto de vista de su valor económico a lo largo de todo el ciclo de vida. Bueno, este nuevo sistema se espera que en los próximos años vaya forzando a que estos otros sistemas que ya existían se vaya un poco convergiendo para que haya un lenguaje común, unos criterios comunes, y cada uno pues sepa a qué atenerse al respecto, y es un estímulo más a toda esta fase de avance. Si alguno no nos conocía Andece, pues Juan Carlos lo sabe de sobra, que es nuestro más fiel seguidor de
de todas las actividades que llevamos, divulgativas, en webinars, documentación técnica. Recientemente, el mes de marzo, hemos publicado una guía técnica que creo que es pionera, que no la tiene ningún otro sector, que es la presentación de los principales sistemas de evaluación de la sostenibilidad, tanto de edificios como de infraestructuras, y luego pues el encaje que tienen los elementos prefabricados de hormigón. Pero bueno, si alguien le quiere un poco indagar y conocer un poco más, pues creo que la lectura puede ser amena y le puede ser útil. Y un poco llegando ya al último gran avance que hay en cuanto a la reglamentación con carácter sostenible, que es el código estructural. El código estructural es el documento que no sabemos cuándo, todavía no tenemos fecha de entrada en vigor, como muy pronto sería el año que viene, pero no lo puedo asegurar porque es el nuevo Ministerio de Transportes, antes de Fomento, quien tiene que aprobarlo. Será la reglamentación que sustituya, en el caso de las estructuras de hormigón, a la EH08 y a las estructuras metálicas a la EAE 2011, pero lo quería un poco presentar porque ya en la EH08 hay un anejo, el anejo número 13, que definía, siendo además el primer reglamento nacional en Europa, que creaba una metodología de cálculo para dar un grado de sostenibilidad, en este caso, a las estructuras de hormigón. Y en el caso del código estructural ha sido más ambicioso. Yo de hecho, he estado participando durante mucho tiempo en el grupo de expertos que se ha estado encargando de desarrollar este modelo. Tiene ciertas similitudes con lo que hemos visto anteriormente con LEED, BREEAM y el resto de sistemas, que establece una serie de categorías y a su vez una serie de indicadores, y en la medida que se cumplan, pues se alcanzará un valor u otro. Por describirlo un poco, porque esto es un anticipo de lo que esperemos que entre en vigor a medio plazo, es el índice de contribución que tiene una estructura a la sostenibilidad. Bueno, pues lo mismo que en los otros sistemas, que establece una serie de calificaciones en función de la puntuación total, pues pongo aquí el caso de que, esperando que sobre todo la administración impulse que las estructuras de los edificios públicos tengan, o primero que se evalúen conforme a este sistema de cálculo, y que luego obtenga al menos una puntuación mínima, la que tiene prevista es que alcance 70 sobre 100. ¿Cómo se alcanza ese 70 sobre 100? Pues haciendo una descripción así un poco muy resumida, en el caso de una estructura, sea del tipo que sea, aquí en la columna 3 aparecería una estructura prefabricada de hormigón. En el caso nuestro, la contribución que podemos dar nosotros como empresas suministradoras de elementos es hasta un 20%, es decir, de la nota final, la contribución de los indicadores que nosotros cumplamos, sumados a todos los demás, a la contribución que dan los cementos, el acero, etcétera, el propio proyecto y también, por último, la propia construcción, es de un 20%. No es tampoco un valor baladí. ¿A qué se aplica? Lógicamente, en el caso de los elementos estructurales prefabricados de hormigón, pues aquí a los que aparecen. No me voy a meter en tampoco mucho más detalle. Y en nuestro caso nos dieron, durante todo el desarrollo de este trabajo, nos dieron libertad a que cada uno de los sectores implicados, cementeros, fabricantes de aditivos, etcétera, nosotros como prefabricadores, le diéramos la importancia que considerábamos que tenía cada uno de los ejes de la sostenibilidad. Aquí verán que, aparte de económico, medioambiental y social, se añadía un cuarto, que es el prestacional, que ahora lo veremos, los distintos indicadores que lo componen. En nuestro caso, pues considerábamos que la parte medioambiental, y esto es algo general, es la más importante, pero no mucho más importante que lo que puede ser la parte económica o la parte prestacional. En la parte social considerábamos que una estructura, la repercusión que tiene desde el punto de vista del confort o de la calidad del usuario que esté dentro del edificio, pues es muy poca, las cosas como son. Si estábamos hablando del edificio, seguramente los valores hubieran cambiado. Pero es un poco para describir cómo quedaba estructurado. Y en nuestro caso, pues seleccionábamos una serie de indicadores. Cada sector tenemos indicadores comunes, hay otros que son particulares de cada uno de los sectores, pues para que vean un poco aquí el desglose de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema prestacional, el hecho de tener una ISO 9001 pues, implica que antes se tienen que cumplir una serie de aspectos. Esto es una marca que está
perfectamente consolidada, asentada. En la parte económica, pues tener cierto grado de productividad. En el caso medioambiental, lo mismo, se da cierto valor a disponer o a estar certificado conforme a la ISO 14001, el hacer un uso eficiente de los materiales, de la energía, etcétera. Y en el caso de los indicadores sociales, bueno, pues los que ahí aparecen, ciertos compromisos con el empleo, es decir, es una visión muy holística, muy amplia de lo que es la sostenibilidad. Y cada uno de estos indicadores, como pueden observar ahí, pues le dimos el peso que considerábamos que tenía cada uno de ellos dentro de cada una de estas categorías. Y al final de todo esto era otro conjunto de indicadores porque se desglosan en dos aspectos que no dejan de ser un poco, ven aquí por ejemplo el hecho de tener una declaración ambiental de producto dentro de la categoría medioambiental, pues considerábamos que tenía un 40% de importancia, la que más en este aspecto, el tener un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que al final todo esto va sumando, es consecuencia de que las cosas se hacen de una manera mucho más controlada, más rigurosa, etcétera, bueno, pues que también debía tener una gran importancia. Con la suma de todos estos puntos, o en la medida que se cumplan todos estos indicadores, nosotros como sector pues podremos aportar o estar en este juego de la sostenibilidad, en el caso de las estructuras. Ya, bueno, esto es un ejercicio que yo hice en su momento para ver que con el cumplimiento de esto, al menos de estos requisitos, pues conseguiríamos estar en ese 70% mínimo que se presupone que se exigirá a partir de entonces. Y ya esto llegando al final, no podía un poco dejar de lado que hay otras tendencias. Al principio hablaba de este interesante blog, la digitalización, el BIM, la séptima dimensión, perdón, la sexta dimensión es la de la sostenibilidad, el análisis del ciclo de vida. Es decir, mi percepción que tiene toda esta transformación que estamos viendo en este momento de un mayor componente de sostenibilidad, un mayor componente de digitalización, aunque puedan parecer que van disociadas, tienen bastantes puntos en común y creo que se deben de ir abordando, y además nosotros como empresa proveedora de productos de construcción, o bien si lo fuera un estudio de arquitectura o una constructora, creo que lo tiene que abordar de manera conjunta, no puede disociar unas de otras. Bueno, pues también estamos trabajando en ello. Y un aspecto, yo creo, como resumen final, que ejemplifica o puede ayudar a desmontar ciertos prejuicios o asimilaciones que tenemos acerca de la sostenibilidad. Esto es un ejemplo que demuestra que la construcción industrializada, que bueno, cada vez yo creo que estamos como sociedad mucho más sensibilizados a la igualdad, a ser más equilibrados. El sector de la construcción, salvo en puestos de mando, no vemos a mujeres. Pongo aquí el ejemplo de una de nuestras empresas asociadas que tiene en su plantilla un 42%, o sea, prácticamente la mitad de su personal, de su plantilla, son mujeres. Y esto, bueno, pues se puede derivar o se puede explicar de otras maneras, con una mayor conciliación laboral, turnos de trabajo mucho más organizados. No es lo mismo trabajar en una obra que trabajar en una fábrica, y esto al final tiene consecuencias primero sociales, pero también económicas. Y esto, añadido a todo lo demás que tiene un mayor componente medioambiental, pues yo creo que ejemplifica que la sostenibilidad pues es un concepto muy amplio, muy extenso, y que no se puede focalizar en un único punto, unos pocos. Y está claro que la construcción industrializada pues creo que es el camino más inmediato para lograr todos estos compromisos que cada vez van a estar más presentes. Al final, todo este mensaje nosotros como asociación pues tratamos un poco de trasladarlo a las empresas que representamos, que lógicamente pues el día a día les absorbe, pero no pueden dejar de lado que cada vez esto va a estar más presente en su actividad, y cuanto antes se vayan incorporando y vayan dando pasos en este sentido, pues antes estarán preparados. Y yo siempre les digo que al final esto va a tener un retorno. En la medida que apuesten decididamente, les va a ayudar a ser más competitivos, van a tener mucho más reconocimiento y van a tener futuro en definitiva. Y ya con esto pues voy concluyendo. Como decía al principio, nos quedó esta parte por dar en el curso de técnico especialista en construcción industrializada, pero ya que siempre me permiten dar una cuñita publicitaria muy rápido, nosotros tenemos un máster de construcción industrializada desde el año 2014, y lo que he tratado de contar en este rato aquí
pues es un extracto de algunos de los temas que vienen aquí destacados en 2 de los 4 cursos que componen nuestro máster. Y esto ya para terminar, si me permiten el atrevimiento de dar consejos, a mí me gusta que me den consejos, luego los aplicaré o no en mi vida, tanto personal como mis quehaceres más profesionales, en mi actividad profesional. Así que permítame atreverme a dar algún consejo, al menos desde el punto de vista de la construcción sostenible. Esto ya es un poco remate de mucho de lo que hemos visto hasta ahora, analizar todo el ciclo de vida, no quedarnos únicamente en juicios parciales y menos aún si solamente se considera al principio. Esto al final hace que hagamos usos mucho más racionales. Un material que pueda presentarse como la DALI de la sostenibilidad mal utilizado, pues acabamos teniendo el resultado opuesto al esperado. Las dimensiones, no únicamente quedarnos en la parte ambiental, sino que debe de ir vinculada a la parte social y económica, el transporte. Una construcción sostenible aquí en Madrid no tiene que ser necesariamente la misma en Suecia o en Brasil, porque al final estamos muy condicionados a los materiales. Los materiales tienen, como hemos visto, un enorme impacto y tenemos que ser consecuentes, coherentes con lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Y luego todo esto, pues evidentemente no vale con decirlo, sino hay que demostrarlo, hay que cuantificarlo, y ahí están las declaraciones ambientales de producto, una de las certificaciones, el Cradle to Cradle, que acabamos de ver. Y ya desde el punto de vista de la industrialización, pues esto casi el propio Juan Carlos pues está constantemente divulgando, somos súper activos, hacemos nuestra casi actividad social constante en redes sociales. Yo creo que es algo que está ahí, es obvio, y que la industrialización es el camino más inmediato para muchas cosas y, como todas las que ya sabemos, para ejecutar más rápido, para ejecutar de manera al final más económica, de manera más racional, y también para cumplir con esta reglamentación que cada vez va a ir adquiriendo un mayor componente hacia la sostenibilidad. Y con esto pues se acaba. Bueno, si alguien no nos conocía, que sepa que en nuestra página web hay un montón de información en abierto, que la tienen ahí a su disposición. Mi correo electrónico, por si alguien me quiere hacer una pregunta cuando se le ocurra, relativa obviamente a mi actividad como representante de la Asociación de Prefabricados de Hormigón. Y si no, pues si alguien tiene ahora alguna pregunta, no sé, creo que por aquí por el chat ya ha llegado alguna. Tenemos una pregunta porque muy acertadamente Mario, director del Hub Tecnológico, pues ha comentado aquí en el chat el tema de ir poniendo las preguntas. Nos dice Andrea Toral, decías antes que al considerar el ACV en toda la vida útil de productos de hormigón, la competitividad con la madera en tema de emisiones puede llegar a equipararse. ¿Los requerimientos de las DAP te piden solamente datos de potencial de calentamiento global en fase de producción? ¿Se refleja esto negativamente en los sistemas de certificación de edificios sostenibles? Gracias. Vale, a lo primero no es cierto, no es así. Las declaraciones ambientales de producto, que se hacen conforme a normas, establecen una serie de indicadores que quedan agrupados en 4 categorías. Una es impactos ambientales, son 6 impactos ambientales, y el primero de ellos son es el potencial de calentamiento global o gases de efecto invernadero. Es uno más, no únicamente ese. Y luego te da la posibilidad de únicamente evaluar dichos impactos en la fase de producción, es decir, los impactos que tienen las materias primas, el transporte de las materias primas desde la fuente hasta la fábrica, y luego los que son relativos al proceso de producción. La mayoría de las declaraciones ambientales de producto que hay hoy disponibles y que se han llevado a cabo, entre otras las nuestras sectoriales, únicamente evalúan ese ciclo, el ciclo inicial, lo que se llama de la cuna a la puerta. No tiene ya en cuenta todo lo que viene a continuación, los impactos del transporte hasta la obra, la ejecución, durante la fase de operación y, por último, el fin de vida útil, en el cual pues, se pueden contar o restar incluso, pues si se recicla, eso resta. La tendencia, y yo creo que en un futuro, pero no sé cuándo será ese futuro, igual es dentro de 10 años, esto no creo que alguien lo admita. Habrá que hacer evaluaciones de todo el ciclo de vida, y ahí sí que se podrán hacer comparaciones mucho más acertadas.
Entonces, a lo primero, pues desmentirlo o al menos decir que no es así, no se hace así, vamos, de manera además absolutamente general. Y luego en lo segundo, en los sistemas de certificación únicamente te valoran, salvo LIZ, y voy a explicar ahora por qué, y no sé si algún otro, pero en el caso de LIZ queda muy claro, solamente te evalúa que dispongas de una declaración ambiental de producto. La tengas, sea mejor o sea peor, pero que la tengas. Con eso ya te da un punto o contribuyes a alcanzar un punto. En el caso de LIZ, además, te da otros puntos adicionales si tus productos en creo que son 4 de las 6 categorías de impactos ambientales mejora en un determinado porcentaje que creo que es un 10%, con respecto a la media del sector. Antes ponía yo una tabla, creo que era la de fachadas, que nos salía, creo que eran en torno a 150 kilos de CO2 por tonelada de producto fabricado. Si tú como fabricante tienes tu propia declaración ambiental de producto y el dato que tú consigues de impacto ambiental estaría por debajo de 135, es decir, 150 menos un 10%, pues contribuirías a alcanzar ese crédito en ese otro indicador. Eso es como está hoy, pero yo creo que en las propias revisiones en las próximas revisiones que tendrán los sistemas de certificación, pues irá un poco puliendo este aspecto. Además, esto lo sé a ciencia cierta porque me he ido entrevistando con los que más saben al respecto en España. Espero haber respondido. Parece que sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguna cuestión plantearle a Alejandro? Hombre, yo hay un tema que uno ha ido viendo durante toda esta presentación, la importancia del conocimiento, evitar tomar decisiones en base a prejuicios, sino en base a datos, y en base al conocimiento de los sistemas, en base al conocimiento de los productos. O sea, todo tiene su lugar, todo tiene sus puntos fuertes y sus puntos pues menos fuertes, pero las cosas han de hacerse con un criterio y una reflexión. Aparte de esto, recomendar la lectura de guías técnicas y participación en todos los webinars que tenéis de ANDECE. Y cuando has comentado el curso de ANDECE, por supuesto, y además el que quiera ser un monstruo del hormigón prefabricado, su curso es el de ANDECE. O sea, eso es en todas sus vertientes, es para salir y sabérselas todas. En fabricación, en logística, en montaje, tenéis un plantel de profesores, un plan de estudios tremendo. Y sí, por supuesto. Yo hay también un tema, fíjate, la importancia del conocimiento y la formación, sobre todo cuando comparamos diferentes sistemas, ¿no? Y incluso cuando comparamos, a mi juicio ya ni siquiera, no hay una competencia entre diferentes sistemas industrializados, sino que la competencia es con la construcción más tradicional, más manual, y cuando uno compara, pues hay que tener, digamos, también ciertas cosas claras, ya no incluso a nivel impacto, huella de carbono y todo esto, sino cuando uno está comparando diferentes sistemas y esa construcción tradicional, a veces se tiende a ponerle un precio, y luego a empezar a añadirle una serie de coeficientes, que es a lo que estábamos acostumbrados en la construcción tradicional, ¿no? O sea, control de calidad, tanto por ciento, gestión de residuos, tanto por ciento, imprevistos, tanto por ciento, costes generales, 12% o 14%. Mientras, claro, y eso nos puede generar, claro, el desconocimiento de cómo funcionan las cosas, el que decir, pues, y de verdad es más caro el control de calidad en obra en un edificio industrializado versus uno tradicional. ¿De verdad va a haber más gestión de residuos en un industrializado respecto a un tradicional? ¿De verdad los costes generales de una obra que dura 18 meses son menores que los de una obra que dura 11? O sea, muchas veces el tomar los datos y el hacer esas cuentas de la vieja a la que estábamos todos acostumbrados, y es a lo que se nos ha formado en las escuelas, en los sistemas tradicionales, hay que entender y hay que conocer los sistemas industrializados para después incluso llegar a comparativas
razonables y digamos que tengan una lógica técnica y económica, ¿no? No sé qué opinas tú también de todo esto, ¿no? Yo creo, como es algo que hemos hablado repetido y machaconamente y lo tenemos ya tan asumido, y afortunadamente estamos ya observando que está habiendo ya un cambio de mentalidad profundo por parte de promotores, estudios de arquitectura y constructores. Y yo creo que también la administración, he puesto el ejemplo de la Generalitat de Valencia, el IBE, el Instituto Valenciano de la Edificación, que era el encargado de desarrollar el pliego. Lo pongo un poco como anécdota. Cuando presenté esa observación al pliego, es que ni la discutieron. No hubo que aportar nada, que a veces te exigen, oye, esto tiene que ir acompañado de justificaciones, estudios, datos. No, porque ya lo saben. Claro. Y eso debería tener, bajo mi punto de vista, algún reflejo. Proyectos que hasta ahora pues, no tenían en cuenta la posibilidad de industrializarlo, pues quizás cada vez más vayan a ir pues dotándose de un mayor componente de industrialización, y hay que ir por ahí. Y la reglamentación, muchas me dicen, no, es que la reglamentación, tal norma no recoge ya, porque las normas van rezagadas conforme a la evolución tecnológica. La tecnología no para, o sea, irá más o menos rápido, pero siempre avanza. Tendrá éxitos, tendrá fracasos, y las normas al final recogen aquello que está perfectamente consolidado y conocido. Por ejemplo, esto nos metimos en la parte anterior, para el que no lo viera, y dice, no, es que no hay una norma propia, que sí ya la hay. En el caso de sistemas constructivos industrializados, que de hecho hoy ha finalizado el periodo de información pública de la norma que desarrollamos de prefabricados de hormigón, pues dice, no, es que la industrialización no tiene normativa propia. Es que no tiene por qué tenerla. Es la misma, es común para todos, no es algo diferente. Construir de manera industrializada no tiene por qué diferenciarse o tratarse de manera diferente. Entonces, yo creo que hemos ido dando pasos, y yo creo que ya hemos cogido velocidad de crucero y lo estamos viendo, y tú bien lo sabes. Sí, sí. Y ahí estamos avanzando y dando mucha guerra. ¿Qué más se os ocurre si tenemos alguna otra pregunta? Y si no, nos podemos emplazar, vamos, en cualquier momento podemos hacer otro webinar. Yo, igual que Mario, muy contentos, y en el colegio y todo lo que es el hub tecnológico y la escuela de la edificación, de hacer todas estas actividades con Andece, contigo, Alejandro, y es algo fundamental, porque es la única manera, la formación empieza, el empujar esto, uno de los vectores fundamentales es la formación, porque ya una vez conociendo las cosas, quienes tienen que tomar esas decisiones a veces sobre un proyecto u otro, no es lo mismo que estén formados que no sepan lo que se llevan entre manos. Y en ese sentido, la formación y la divulgación toma un papel fundamental. Está claro. Yo, Alejandro, pues agradecer a todos los asistentes que hayáis estado aquí con nosotros, a ti, Alejandro, a Andece por participar, por colaborar en el curso y en todas estas actividades, y bueno, que nos vemos en el siguiente miércoles de industrialización, y esta es vuestra casa, Alejandro. Pues un placer, y nada, ahí aparece mi correo, y encantado si alguien más adelante pues quiere compartir o preguntar algo al respecto. Así que nada, gracias Juan Carlos, y a todos los asistentes. Un abrazo. Un abrazo, adiós, hasta otra. Gracias, Alejandro. Hasta luego, Mario.